Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial, amados hermanos. Quien habla con ustedes, su hermano Chesero Nancova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Y nuestro tema es, amado, cómo hablar en lengua extraña correctamente. Cómo hablar en lengua extraña correctamente. Y nosotros vamos a ver algo que es muy importante aquí, amados hermanos. Antes de entrar en el tema, no se olviden en suscribirse, en darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Y no se olvide de compartir esta palabra con los demás. Compártela con el grupo familiar. Compartan esa palabra porque esa palabra nos va a enseñar, amados hermanos. ¿Sabe? En una oportunidad el apóstol Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios nunca tuvo preso. La palabra nunca tuvo detenida. Entonces, cuando usted reenvíe esa palabra para otras personas van a crecer en el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Yo quiero saludar a todos ustedes ahí en Venezuela, en Francia, México, Estados Unidos, aquí mismo en Brasil. Que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, ¿sabe? Estamos orando por cada uno de ustedes y queremos orar con ustedes también. ¿Cómo hablar en lengua extraña correctamente? Usted va a entender algo aquí, amado. Quiero decirles de antemano que ninguno de los que predican sana doctrina, porque yo no soy el único que predica verdad. Hay muchas personas predicando verdades. Solo que muchas personas no están recibiendo esa verdad y prefieren seguir en el camino incorrecto. Entonces, entiéndase, yo no estoy en contra de los que hablan en lengua extraña. Quiero recalcar que es un don de parte de Dios. Solo que los dones que Dios nos da a nosotros son para edificación de la iglesia. Si el don que yo tengo no está edificando la iglesia, entonces no sirve para nada. Porque él fue dado para edificar. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que vamos nosotros a entender es que lengua extraña no es una lengua que nadie en el mundo conoce. No. Lengua extraña quiere decir lenguas extranjeras. Lengua extraña quiere decir lenguas extranjeras. Por ejemplo, si yo soy venezolano y llega un brasilero o un francés o un alemán en Venezuela hablando su idioma en Venezuela, yo como venezolano no le voy a poder entender. Entonces esa lengua para mí es una lengua extraña, es una lengua extranjera. Y yo quiero que usted esté conectado conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo de número 14, versículos 27 y 28. Te ha conectado ahí, amados hermanos, porque esto lo hice con mucho cariño para todos ustedes, para que podamos aprender, porque aquí no necesariamente usted va a aprender, todos aprendemos por el Espíritu. Entiéndase cómo dice esta palabra. Si alguno habla en lengua extraña o extranjera, ya expliqué, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Segundo versículo. Y si no hay intérprete en la iglesia, y hable, calle en la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí vamos a anotar varios puntos importantes, amados hermanos, que quiero que estén conectados. Hoy en día hay muchas personas desobedientes a la palabra. El apóstol Pablo nos está diciendo que no podemos hablar en lengua. Por lo tanto, hay mucha gente hoy en día diciendo que nadie puede hablar en lengua. Aquí el apóstol Pablo dice que sí puede, pero tiene que ser 2 o más 3, pero por turno, y tiene que haber un intérprete. Porque si no hay intérprete, entonces deje de hablar en lengua en voz alta, pero hable usted mismo y Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Algunos dicen que no se puede hablar en lengua. Otro grupo dice que sí se puede hablar en lengua. Y personas, pastores, líderes, mandan a la iglesia completamente a hablar en lengua. Hablen en lengua todo el mundo, porque yo soy su pastor. Todo el mundo hablen en lengua. Ustedes vieron el principio del video.
Todo el mundo puede hablar en lengua. Ahora, la Biblia está diciendo, amado, si no hay un intérprete, entonces cállese la boca y hable para usted y para Dios. Si no hay intérprete, no puede hablar. ¿Se entiende? El versículo no necesita ser explicado tanto. Él dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo dice, 2 personas pueden hablar en lengua. Mucho, 3, no toda la iglesia. Y hoy estamos viendo que no solamente son 2 que hablan en lengua, es toda la iglesia. Entonces, tú tienes que reconocer qué es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Pablo en ningún momento está prohibiendo hablar en lengua. Pablo está poniendo un orden, porque la iglesia de Corintio se había convertido en un desorden. ¿Se entiende? La iglesia de Corintio se había convertido en un total desorden. Como la iglesia estaba convertida en un desorden y los problemas que había en la iglesia de Corintio no había en la iglesia de Éfeso, ni en la iglesia de Filipo, ni en la iglesia de Tesalónica, ni en la iglesia de Colosa. Había un grave problema en la iglesia de Corintio, y uno de esos graves problemas era que todo el mundo comenzaba a hablar en lengua, y parecían como gallinas cacaraqueando. Amado, es un don especial de parte de Dios el don de lengua, pero se estaba utilizando de manera incorrecta. Y Pablo dice, amado, pueden hablar en lengua sí. Pueden hablar en lengua sí. 2 o demás 3. Amado, la ciudad de Corintio era una de las ciudades de su época. Las ciudades de su época era una de las ciudades más visitadas. Entonces las personas siempre venían de una nación, de otra nación. Amado, y había un alboroto. La mayoría de las personas que se congregaban en Corintio, amado, cada uno de ellos, amado, hablaba su propio idioma. Ahora, con el don idiomático que había sido derramado en la iglesia, en la actualidad, en aquel tiempo, amado, se convirtió en un total desorden. Y eso llegó a oído del apóstol Pablo por una familia que llaman la familia de Cloé. Entonces Pablo está diciendo que el que hable en lengua, amados hermanos, él tiene que hablar por turno. O sea, orden. Y uno interprete. Entonces preste atención. Para yo hablar en lengua extraña o lengua extranjera, primero tengo que tener de parte el don de Dios. Hay unos que no tienen el don de Dios, pero son bilingües. Hablan español y hablan francés. Hablan español y hablan brasileiro. Hablan portugués. Entonces, ese es bilingüe. Habla 2 idiomas. Pero el que tiene diversos géneros de lengua, amado, la misma Biblia dice, es un don de Dios, porque no estudió, él no hizo un curso, no se preparó. Por ende, es algo que le fue dado por Dios para algo. Entonces el apóstol Pablo dice así, que la iglesia está llamada a crecer. Si la iglesia no crece, amados hermanos, y no se trata de que el crecimiento de la persona dice, hoy yo soy oveja y mañana yo soy un pastor, y después soy un profeta, y después soy un maestro, y después soy un evangelista, y después soy un apóstol. Eso no es crecimiento. El crecimiento que Dios habla a través de la palabra es un conocimiento, amado, un crecimiento de conocimiento. Porque yo no soy apóstol. Yo no soy apóstol. Y eso no quiere decir que yo sea niño espiritual. Yo necesito cada día más crecer en la verdad. Entonces mira cómo dice el apóstol Pablo. En el capítulo, escucha aquí, el capítulo 20, versículo 20. En el versículo 20 de Primera de Corintios. Mira cómo dice el apóstol Pablo, amados hermanos, quiero que estén conectados con esto. Dice así, en el versículo 20 del capítulo 14, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo le dice así, iglesia, ustedes son niños. Ustedes todavía son nuevos creyentes. En griego, ustedes todavía son neófitos. Ustedes no saben nada. Ustedes tienen algo especial de parte de Dios y comienzan a jugar con lo que Dios le dio para edificar. El don de lengua, el don idiomático que Dios entregó a la iglesia fue para evangelizar a otras personas. No fue para competencia en la iglesia.
El don idiomático que Dios me entregó a mí, don portugués, es para pregar no Brasil. ¿Se entiende? Es para predicar aquí en Brasil. Yo no puedo hablarte brasilero, tú que estás allá en Venezuela. Yo no puedo hablarte brasilero o portugués, tú que estás allá en España. No puedo. Entonces, el don que Dios le entregó a la iglesia fue para edificar, es para evangelizar. Entonces, tenemos que tomar algo muy en cuenta, que Pablo le dice a la iglesia: ustedes son niños, ustedes son neófitos, sean niños en la malicia, no para las cosas de Dios. Amado, Pablo le dice: ustedes tienen que crecer en el conocimiento. Porque cuando escucho lo que ustedes están haciendo, veo que ustedes son simples meninos. Y hay mucha gente en iglesia hoy en día que hablan diferentes géneros de lengua. Amado, y eso es fantástico. Pero son niños en el modo de pensar. Son niños en lo que Dios les ha entregado, amados hermanos. Y tienen que crecer en el conocimiento. Vean ustedes que lo que yo estoy hablando aquí no es falacia. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, para que vean cómo Pablo habla con la iglesia. Mira, porque la iglesia no era... Ve, cuando Pablo habla que la iglesia era niño, era porque la iglesia no era espiritual. Espiritual no es bla, 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 hablar en lengua, profetizar si te dice el Señor. No, eso se llama meninice aquí en Brasil. Se llama niñez. Falta de entendimiento aquí. Entonces, si tú tienes un don idiomático, un don de lengua, amado, parabéns, felicidades, pero úsalo de la manera correcta. ¿Cómo de la manera correcta? Tú tienes que madurar. Tú tienes que crecer en el conocimiento de la verdad. Si Dios te dio un don de portugués, un don idiomático portugués, es para predicarle a los portugueses, a todos los que hablan de habla portuguesa. Puede evangelizarles. Esa es la bendición que Dios quiere. Entonces, cuando Pablo habla con la iglesia de Corintios, que era una de las iglesias que era que tenía más impacto espiritualmente hablando de la demás iglesia en el tiempo de Pablo. Nota aquí como Pablo habla con la iglesia de los Corintios en el capítulo 3. Yo voy a leer con ustedes, por favor. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se entiende? Pablo dice así: como ustedes son niños, quiere decir que ustedes son carnales. Ustedes no saben nada de las cosas espirituales. Por más lengua que ustedes hablen, ustedes no entienden. Ustedes son pequeños. Ustedes son como niños con una hojilla en la mano. Y no es así, amado. El don de lengua, el don idiomático que Dios entregó para la iglesia es una bendición. Solo que hay muchas personas que han hecho de eso, amado, burlas. Hay gente que se la pasa riendo por la internet, amado, viendo muchos creyentes, neófitos, nuevos creyentes, hablando en lengua sin necesidades. Entiéndase. Entonces yo quiero que tú leas conmigo en en el libro de Hechos, Hechos, capítulo de número 2, para que vea para qué Dios le entregó el don idiomático, o sea, el don de lengua a la iglesia. Usted tiene que entender eso, todos tenemos que entender eso. Y como no nos queda mucho tiempo, vamos a ir adelantándonos al versículo 4. Usted puede leer del versículo 1 hacia abajo, hasta el versículo de número 12. Usted puede leerlo completamente allá en su casa. En el versículo 4 dice textualmente: y fueron todos llenos. Ahí es cuando apareció el don de lengua. Cristo le dijo: ustedes van a hablar en lengua, porque hay mucha gente que me van a decir, hermano Hernán, pero el día de Pentecostés todo el mundo habló en lengua. Para ahí, muy bien. Si esa es tu pregunta aquí abajo, muy bien. Felicidades o felicitaciones. Mira cómo dice el versículo 4 y tú puedes leerlo completo en tu casa. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién le daba que hablase? El Espíritu. Porque el Espíritu tenía un propósito. Por lo tanto, tenía que poner a esa persona a hablar en lengua, porque el que entrega los dones es el Espíritu, como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo le daba que hablase como el Espíritu Santo quería. ¿Por qué? Porque habían personas que iban a escuchar a los discípulos hablando en lengua y iban a decir: wow, esa gente están hablando nuestro propio idioma. Vamos a leer
El versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces quiero que noten algo. El Espíritu Santo le daba que hablase el idioma que él quería, porque él quería salvar o quería una demostración del poder de Dios en ese momento, porque habían judíos de otras naciones, judíos que moraban en otras naciones, que hablaban las mismas lenguas que los discípulos estaban hablando el día de Pentecostés. Mira cómo dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Vamos a ver en el versículo 9 las lenguas que estaban hablando los discípulos, amados hermanos. Entienda: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en Cirene, en las regiones de África, más allá de Cirenes y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose cada uno de estos: ¿qué quiere decir esto? ¿Estás entendiendo? Entonces el Espíritu tomó a los discípulos y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. No estaban ni predicando, estaban hablando maravillas con Dios. Estaban glorificando a Dios en francés y el venezolano entendía. Estaban glorificando a Dios en portugués y el venezolano entendía. ¿Por qué? Porque conocía el idioma, porque nació en la región, nació en la nación y sabe cuál es el idioma, y decía: wow, qué impacto terrible es este. Era diferente en Corintio. Todo el mundo estaba hablando en lengua y nadie quedaba con entendimiento, amados hermanos. Ese es el bendito problema que hay. Hoy en día, amados hermanos, también hay ese bendito problema. Todo el mundo habla en lengua y dice que es la unción y es el poder. Amado, se llama desobediencia. Hablé claro. Aló. Amado, se llama desobediencia. Yo creo que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, que en el capítulo 9 de Hechos dice que fue Jesucristo que llamó a Pablo para predicar la palabra. Entiéndase, fue Pablo que fue comisionado, fue convocado para predicarle a los gentiles. Entonces Pablo era un hombre de Dios, ¿sí o no? Escríbanlo en los comentarios, sí. Y si Pablo era un hombre de Dios, alguien que hablaba inspirado por Dios, ¿cómo que Pablo en el versículo 27 y 28 dice: si alguien habla en lengua en la iglesia, sean 2 o más 3, pero uno que interprete, y si no hay intérprete, cállese la boca? ¿Cómo es que hoy en día nosotros comenzamos ¿entiendes? Comenzamos a hablar en lengua y no hay un intérprete. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Entonces, hablar en lengua correctamente, amados hermanos, hablar en lengua extraña correctamente, tú tienes que entender que es un don que Dios entrega a una persona. ¿Verdad que sí? Y si alguien habla en lengua extraña, tiene que pedirle a Dios poder interpretar lo que él está hablando con Dios, lo que está hablando con Dios. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día, amados hermanos, han hecho burla de la iglesia. Es por eso que Dios está levantando muchos creyentes, muchas personas que aman la enseñanza de la palabra. Hay muchas personas que aman el estudio bíblico de la palabra. No todo el mundo le gusta eso. Hoy la mayoría de las personas, amados hermanos, si tú no hablas en lengua cuando predicas, las personas no sienten a Dios. Si tú no zapateas, si tú no saltas en el púlpito, la gente no cree en Dios, porque ya la gente se le metió un chip dentro de su corazón, dentro de su mente, y quien no haga todos estos movimientos raros es una persona que no es usado por Dios. Pero la Biblia es clara, amados hermanos, y la Biblia es espíritu y es vida. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, amados, no podemos vestirnos porque no vamos a ir para ninguna parte. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, amados hermanos, podemos ser predicadores donde los muertos resucitan.
donde las personas le crezcan las piernas, donde las personas le crezcan las manos, pero no son de Dios porque son desobedientes a la palabra. Amado, tú quieres entender cómo Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del fruto, comieron. Desobediencia, pecado, muerte, alejamiento. Tú quieres entender cuando a Saúl se le dio una palabra que matase todos los amalequitas y dejó vivo al rey y se trajo todo lo que había ya de valor, amado, y fue desobediente a la palabra de Dios, amados hermanos, y su reino fue cortado por desobediencia. 2 años tuvo sirviéndole a Dios, amado, y 38 años estuvo sirviendo sin Dios en su vida, y su vida era un caos. Entonces, no todo aquel que está predicando hoy en día, no todo aquel que está liderizando en una iglesia es porque Dios está allá, hermano, pero se están resucitando los muertos. La Biblia dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Se entiende? No todo aquel que saque demonios entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que profetiza entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué voluntad? Hacer lo que Dios dice que se haga. Amado, si yo estoy en una iglesia y la Biblia dice claramente que alguien si va a hablar en lengua y no tiene interpretación, porque las demás personas que no entienden lo que yo hablo van a reírse de mí, van a hacer memes de mí, memes están haciendo hoy en la internet, y el evangelio en vez está causando un impacto en vidas, está haciendo que la gente se ría hoy en día, amados hermanos, por tanta meninice, por tanta niñez, por tanta inmadurez en muchos líderes que hoy en día. Yo necesito que tú envíes esa predicación para otras personas, amado. Yo necesito que usted comparte esa predicación con otras personas. Comparta, porque el evangelio aún sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No sé hasta dónde llegó esta predicación, pero queremos saber hasta dónde están llegando estas predicaciones. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.